Somos el grupo 11 que está conformado por Camila Sopaico Heredia, María Fe Silva Loaiza, Grecia Ainhoa Soraluz Hidalgo, Kiara Violet Tapia Tiza y Ariana Vigo Yoplaca. Estaremos hablando sobre la xenofobia en los medios de comunicación. Como ya se sabe, Venezuela es un país que está pasando por una crisis económica, política y social desde hace ya varios años, lo cual ha llevado a que varios venezolanos se miren de su país hacia otros en busca de nuevas oportunidades, como el cual sería el Perú, por ejemplo, que se encuentra en el segundo lugar con mayor número de inmigrantes venezolanos. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia es el rechazo hacia un extranjero o inmigrante. Este tipo de actitudes se han visto por varios peruanos y hoy estaremos hablando de cómo los medios de comunicación también eh, fomentan este rechazo, ya que estos poseen gran influencia. En los últimos años hemos sido testigos de cómo los medios de comunicación plasman a los venezolanos. Asimismo, hemos sido testigos de cómo los peruanos se sienten con respecto a los inmigrantes. Por eso nos parece importante buscar si hay una correlación entre estos dos factores. Y ese es precisamente nuestro objetivo general. Analizar cómo los medios de comunicación han lanzado una campaña xenofóbica. Y nuestros objetivos específicos son analizar el porqué de sus acciones y cómo se sienten los venezolanos al respecto. Para esta investigación se utilizó dos métodos de recolección de información: encuestas y entrevistas. Al principio se consideró solo realizar las encuestas, pero nos dimos cuenta de que no se podía tener una opinión alargada de la xenofobia y por eso decidimos agregar las entrevistas. Hemos entrevistado y encuestado la misma cantidad de peruanos y venezolanos. Como parte de nuestra metodología, es importante analizar las distintas manifestaciones de xenofobia. En este caso, nos hemos centrado en los comentarios, y para ello realizamos una comparación de resultados obtenidos a partir de nuestro trabajo de campo, entrevistas y encuestas, pero también de artículos y estudios realizados ya previamente por otros autores. Uno de los lugares en donde se puede encontrar con más frecuencia y variedad representaciones de xenofobia es sin duda alguna en Internet. Pero nos sumergimos en este inmenso portal, lo cual significa un análisis mucho más extenso, y es por ello que solamente nos enfocaremos en las redes sociales. En el caso de los peruanos, con la llegada masiva de los venezolanos, surgieron muchas incomodidades, que quizás estos no sabían cómo comunicar de manera directa, y es por ello que se desfogan a través de las redes sociales. Al realizar una serie de encuestas, encontramos que la red social en la que más encontraba xenofobia era Facebook. Sin embargo, hay otros estudios que no comparten esta respuesta. En el caso de Nicolai Loaiza Santos Alvarado, 2021, realizó un estudio en el cual se realiza un análisis de distintas manifestaciones xenofóbicas en la red social Twitter, en la cual se aplica un filtro con distintas palabras como venezolano, venezolana, veneco o veneca, y hay palabras relacionadas a ellas como delincuencia, peruano, nacionalidad, prostitución, que muchas veces denigran a esta persona. Además de los distintos comentarios, hay también etiquetas que se dan a ciertas autoridades, como la Policía Nacional del Perú, o a ciertos medios de comunicación, como algunos noticieros importantes, reconocidos, entre otros. Esto nos resulta muy curioso, ya que lo interesante de esta información es que en comparación con los resultados obtenidos mediante las encuestas que realizamos, como dije previamente, Twitter no es considerada por los participantes como la red social en la que predomina la discriminación hacia los venezolanos, como lo es Facebook. Sin embargo, obtienen una cantidad muy grande de manifestaciones xenofóbicas en esta red social, Twitter, lo que nos da a entender de que si hay tanta cantidad en una red social que no es considerada como la más xenofóbica, en Facebook debe haber muchas más actitudes y comentarios y manifestaciones de este tipo. En los resultados de campo se encontró que Trome era el segundo periódico que presentaba mayor porcentaje de xenofobia. Por ejemplo, en el primer titular mostrado en pantalla, se menciona ya la nacionalidad de la persona cuando esto no es necesario, pero tiene como consecuencia que los oyentes generen una actitud negativa hacia este grupo. Esto concuerda con la opinión de los venezolanos encuestados, debido a que el 62% de ellos afirma que este tipo de información denigra su imagen. Centrándonos ya en la noticia, esta narra cómo un grupo de venezolanos agrede a agentes policiales con piedras de manera violenta. El problema con este artículo es el lado sentimental con el que se trabaja, ya que hace quedar a un grupo como el peligroso y otro como la víctima.
Por otro lado, encontramos que una característica en común que tienen la mayoría de noticias es la generalización. Por ejemplo, en el segundo titular presentado en pantalla, habla sobre un robo o un spa por un grupo de extranjeros. Al comienzo de la noticia se afirma que eran de nacionalidad venezolana. Sin embargo, más adelante se aclara que la víctima no estaba segura de que el delincuente era de esa nacionalidad. Nosotras pudimos concluir que la persona llegó a esa conclusión de que era venezolano y no cubano ni colombiano por la continuidad con la que se habla de ellos en las noticias y cómo son proyectados de manera negativa. Apoyamos esta idea con un extracto de una entrevista hecha por nosotras a un grupo de venezolanos, que dice lo siguiente: cuando un peruano hace algo malo, dicen que es solo uno de todos los que están acá, pero a nosotros no nos dejan decir eso. Deberíamos entender que ese grupo es uno de los miles que hemos venido. En otra noticia, según menciona Rodríguez 2020 en el portal web del Diario de la República, con un título que llama mucho la atención de los lectores, YouTube venezolanos prueban chicha morada y hacen gesto polémico. En esta noticia podemos observar la intención de generar morbo hacia la población peruana. Este tipo de noticias son muy populares en el Perú porque producen comentarios xenófobos, haciendo que los lectores tengan esa percepción negativa sobre los venezolanos. Esto es contrastado gracias al punto de vista de uno de nuestros entrevistados, José Hidalgo, donde mencionaba que como motivo principal de estas situaciones de odio fueron la prensa amarilla y las redes sociales, donde la gente cree esta información y sienten cólera hacia todos los venezolanos. Por esa razón se llega a la conclusión que tanto el entrevistado como los resultados de la noticia de la fuente Rodríguez mencionan que se acude al amarillismo en este tipo de noticias contra los venezolanos con el fin de incentivar el odio y discriminación por parte de los peruanos en las redes sociales. Finalmente, en el diario El Comercio encontramos otra noticia impactante sobre un repartidor que fue atacado por un peruano en San Isidro, y ese repartidor denuncia que fue atacado por este sujeto armado, donde la principal razón de esta situación de odio hacia el venezolano fue porque el sujeto pensaba que porque los venezolanos estaban matando a los peruanos, él no le iba a tener miedo. En esta noticia está presente de igual forma el cómo los medios de comunicación influyen en la población peruana debido a la generalización de que todos los venezolanos son rateros, asesinos, delincuentes, entre otros. Podemos contrastar en esa noticia gracias a una de nuestras entrevistadas, Milady, que ha afirmado su molestia debido a que la mayoría de la población peruana culpa a los venezolanos de las desgracias que ocurren en el país, cuando en realidad vemos situaciones como en la noticia mencionada donde se atenta contra la vida de un inocente repartidor venezolano. Este tipo de problemas también es visto por parte de personajes políticos, como menciona una de nuestras entrevistadas, Maribel, que dice mensajes en redes sociales por grupos xenofóbicos: no más venezolanos, nos están robando trabajo, han traído más delincuencia. También está el caso de Huancayo, cuando el alcalde de esa provincia prohibió la entrada de venezolanos y exigía en un plazo de 48 horas se retiren de Huancayo. Cuando les preguntamos a los entrevistados si ellos consideraban que el gobierno actual o las personas que se postulaban al gobierno hicieron algo por mejorar la situación, muchos dijeron que no, puesto que los políticos tienden a guiarse de la opinión pública para elaborar sus mensajes. Como actualmente los medios de comunicación masivos están distribuyendo una mala imagen de los inmigrantes, los políticos utilizan esa narrativa para conseguir aceptación, lo que regularmente resulta en candidatos cuyos planes de gobierno cuentan con proyectos de tintes discriminatorios. Como primera conclusión, encontramos que las redes sociales juegan un papel importante a la hora de permitir ciertos actos de xenofobia. También se manifiesta que la manera en la que es más frecuente que sean discriminados es en comentarios agresivos hacia las mujeres, lo que hemos contrastado con las encuestas, donde también se indica que las mujeres serían quienes sufren más discriminación. Y como última conclusión, hemos encontrado que los medios de comunicación sí tienen un papel importante, ya que sirven como guía a la opinión pública.